Buenos días, qué gusto que estén visitándonos. Eh, Me presento, mi nombre es Mirna Hernández. Yo ya tengo algunos años en la congregación y el día de hoy pues quiero compartirles mi testimonio. Me siento un poco nerviosa, pero voy a poner todo lo que esté de mi parte para poderles explicar. Si gustan acompañarme, vamos a pedirle a Dios pues que dé la gracia. Señor Jesús, de veras que tú vengas a dar la gracia para que pues haya entendimiento, Señor, y sobre todo que tú seas quien pongas las palabras en la boca, que seas tú y no el hombre, Señor, que seas tú manifestándote y que puedas ser tú el que te lleves la gloria, Señor. Amén. Bueno, pues yo quiero comenzar diciéndoles que en mi familia solo fuimos 2 hermanos, mi hermano mayor y yo. Mi padre abandonó la casa 3 días antes de que yo naciera, por lo cual mi madre se quedó sola, solo con la ayuda de Dios para sacarnos adelante a nosotros. Mi madre fue una mujer muy trabajadora, muy perfeccionista en todo lo que hacía. Recuerdo que desde muy pequeña me empezaba a enseñar en las labores de la casa. Tenía que lavar los trastes a veces hasta 3 veces hasta que quedaran como a ella le gustaba. Muy estricta también. Yo puedo decir que a pesar de que no tuve un padre, tuve una infancia muy feliz. Era muy hiperactiva, siempre estaba buscando dónde correr, dónde treparme, dónde pasármela divertido. Pero yo veía a mis amigas, a mis vecinos, que ellos tenían a sus papás. Y me empezó a afectar mucho la figura paterna, de tal manera que yo les decía papás a los papás de mis vecinos, a los papás de mis amiguitos. Mi madre se enojaba, me regañaba y yo no entendía por qué me regañaba. Pero empecé a escuchar o meditaba que la gente decía, Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar. Y también decía, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Dios. Y tal era mi necesidad de tener un padre cerca de mí, que yo recuerdo que a lo mucho tendría unos 5 o 6 años, y yo decía, si Dios está en todo lugar y Dios es Padre, pues Dios es mi Padre. Y abrazaba el aire y decía, tú eres mi papá, y empezaba a hablar con Dios cuando me sentía triste, cuando me sentía contenta, cuando tenía alguna necesidad. Y esa fue la primera vez o las primeras veces que yo tenía pues un encuentro con Dios. Y sin saberlo, si me acompañan a leer el Salmo 68:5. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios manifestándose como ese padre de huérfanos en mi vida. Y yo puedo decir que tuve una infancia muy feliz. Si volverían a decirme, vuelves a vivir tu infancia, con mucho gusto la vuelvo a vivir. Yo aquí me gustaría pues invitarlos a los que son padres o a los que tienen algún niño familiar cerca de ustedes, háblenles de Dios. Los niños son muy, muy espirituales. Entienden las cosas de Dios mucho mejor que un adulto. Sus mentes
están limpias, no tienen prejuicios, no tienen costumbres, no tienen pecado. Dice la palabra que de los tales es el reino de Dios. Si ustedes comparten la palabra con un pequeño, el pequeño entiende y no se olvida de esa palabra. Durante mi juventud, yo fui una niña o una muchacha recatada. Mi mamá era una persona que venía de rancho, con costumbres pues de mucho recato, de mucho respeto. Era enérgica conmigo y por la manera de ser de ella sabía cocinar muy rico, me enseñó a cocinar, sé cocinar por ella. Ella desde muy pequeña empezó a coser. Ella me hizo, recuerdo mi vestido de primera comunión, me hizo mi vestido de mis 15 años y ella me ayudó a confeccionar mi vestido de bodas. Cosía muy bonito. Había noches que yo despertaba y ella estaba cosiendo, la veía en su máquina, pues ella sola tenía que sacarnos adelante. Durante mis estudios, no digo que fui una excelente estudiante, pero era muy buena estudiante. Mis promedios eran de 8, 9, desde la primaria, secundaria. En secundaria estudié una secundaria técnica, tengo un título de taquimecanógrafa. Eso me ayudó mucho para la preparatoria. Estudié un bachillerato también, tengo la carrera técnica en contabilidad. Y cuando estaba estudiando el bachillerato, yo desde los primeros semestres me dediqué a hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales. Me logré colocar en gobierno del estado, vivía yo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al terminar los días para cumplir este tiempo de mi servicio social y mis prácticas, hablé con el jefe y le dije, ¿sabe qué? Ya nada más me queda una semana, a partir de esta semana pues yo ya finiquito mi compromiso con el departamento. Y me dice, ¿sabe qué? No, dice, porque la vamos a dejar. Quiero que traiga tales papeles y los lleve a tal departamento porque va a seguir usted trabajando como empleado. Todavía no tenía yo 17 años, estaba por cumplirlos. Y ya estaba como empleada de gobierno, como una burócrata, a mi corta edad. Las vecinas de mi mamá le decían, tienes una hija modelo, muy bonita muchacha, llega temprano, no anda en la calle, no dice malas palabras, está estudiando, está trabajando. Los maestros que me conocían me respetaban, sabían que yo llegaba 10 minutos retrasada a la clase porque trabajaba y salía en ese horario y me tenían reservado el primer banco a la entrada de la puerta para que no distrajera la clase, pero me ganaba el respeto de las personas mayores o de algunas autoridades. Entonces yo me sentía una persona tranquila, buena, la gente lo decía, era una muchacha modelo, no tenía ningún problema con nadie, ningún pleito. De mi casa al trabajo, del trabajo a mi escuela, de la escuela a mi casa. Y toda la gente me admiraba. Eso me llevaba a mí a tener un ego muy elevado. Eso me llevaba a mí a tener el menosprecio también por compañeras de clase o por compañeras, aún por las familiares
mis primas hermanas que se casaban a los 13 años, cuando yo apenas estaba en secundaria, y me hizo crecer mucho el yo. Empecé a vivir para mí. Empecé, a pesar de que la gente me veía por fuera y me veía muy bien, yo sabía mis amarguras contra mi propia madre, mis amarguras contra mi único hermano, eran mi única familia, y situaciones que pasaban en la casa, pues como yo era mejor que mi hermano, como yo era una muchacha modelo, pues yo me creía merecedora de muchas cosas. Mentía, sí mentía, ¿cómo no? Manipulaba, chismeaba, llegué a robar y no me consideraba ladrona, porque decía, ahí son 10 pesos, ahí son 50 pesos, y yo no me consideraba, para ninguna causa me consideraba algo mal. Mentiras piadosas, mentiras pequeñas, y así era mi vida. Llegué a la universidad. En la universidad estudié contador público. Aquí en la universidad conocí a mi esposo. Había una materia en tercer semestre que llevábamos, cálculo diferencial, que es una materia, los que puedan conocer, decía yo, esa es una materia para ingeniería, para los científicos. Si el contador nada más suma y resta, ¿para qué no la ponen? Pero batallé con esa materia. De tal manera que tuve que buscar asesoría para poder entender la materia. Y así fue como conocí yo a mi esposo. Era mi asesor. Nos hicimos novios. Desafortunadamente, cuando uno no tiene a Dios, pues no hace las cosas bien, y no hicimos las cosas bien. Tuvimos que casarnos y solo él pudo continuar la carrera. Yo me quedé en casa porque ya estaba embarazada de mi primer bebé. Empecé ya una vida en matrimonio, donde al pasar el tiempo, al pasar los meses, él estudiando, yo con mi carrera frustrada, a mí me gustaba mucho estudiar, me encantaba estar en la escuela, salía de la escuela y para hacer mis tareas, regresaba por las tardes a la universidad metida en los libros, metida en la biblioteca, y todo eso se me había truncado a mí, se me había cortado. Ya no pude continuar mi carrera y ahora tenía que pues cuidar a un bebé y estar al pendiente de mi marido. Mi marido estudiaba y trabajaba para salir adelante. No era lo que yo esperaba, la vida en matrimonio. Estábamos muy joven, yo me casé a los 20 años, mi esposo tenía 24 años y ya teníamos una carga y una responsabilidad y teníamos pues muchas cosas acumuladas también, pues de lo que habíamos vivido tanto uno como el otro. Y empezaron a desmoronarse los sueños del matrimonio. Empezamos a vivir la triste realidad, las responsabilidades de un hijo, las responsabilidades de una casa, y empezaron los problemas. A mi esposo le gustaba irse con los amigos, yo cada vez me amargaba más. ¿Cómo me iba yo con mis amigos? ¿A quién le dejaba a mi hija? No podía hacerlo. Y no me iba porque no podía hacerlo, porque si hubiera podido hacerlo, hubiera dejado a mi hija y me hubiera ido en busca de
de mi felicidad, de mi placer, de ir a buscar a mis amigas, de ir a divertirme. Estábamos muy jóvenes. Empezaron los pleitos, recuerdo que me sentía yo violentada. Recuerdo una ocasión, llega del trabajo, porque el trabajo estaba cerca de la casa, llegaba a comer y se regresaba. Y él sabía que la situación económica en casa era difícil. Yo cocinaba 3 piezas de pollo ese día, para mi hija, para mi esposo y para mí. Pero llega con un amigo, de tal manera que la comida mía se fue en su amigo. Y él se dio cuenta que yo no comí. Y antes de irse a trabajar, recuerdo que me dijo, mi madre vivía a un lado y dice, no te preocupes, ve y pídele a tu mamá. Todas esas amarguras, todos esos rencores se acumulaban y se acumulaban. El amor se acabó, lo que era en un año o poco más de un año, que debería de ser todavía una vida de luna de miel, de amarnos, de estarnos conociendo, de estar procurando pues el unirnos como matrimonio, como debe de ser, pues se estaba desboronando, se estaba viniendo abajo. A los 10 meses, mi bebé cayó hospitalizada. Estuvo unos días con suero, pero se agravaba. Se puso mal. Recuerdo un día que el médico me dice, se le infiltró el catéter a la niña, le hicieron más de 24 piquetes y no encontraron venas. Y me dice, tendremos que hacerle una venodisección. Iban a abrir el cuello para agarrar directo a la yugular, porque la niña ya no tenía venas irrigadas, ya no podían ponerle el catéter para seguir con el tratamiento que necesitaba. Y me dice, si fallamos, o pasan 2 cosas, o se muere la niña, o definitivamente ya no vamos a poder hacer nada. Yo le llamo a mi esposo y le digo lo que está pasando. Me sentía muy angustiada. El médico salió y me dijo, fallamos. La niña está bien todavía, pero no pudimos agarrar la vena del cuello. Intentaremos, vamos por un especialista y vamos a intentar en la cabeza. Ya era el último recurso. Atrás de la oreja, en la cabeza, lo más cerca del cerebro para poder encontrar una vena que pudiera entrar el catéter. En eso llega mi esposo y los dos muy angustiados pidiendo que Dios hiciera el milagro de dejarnos a nuestra hija. Y Dios lo hizo. Dios escuchó. Posteriormente, él me comentó que él le había prometido a Dios que si se la dejaba viva, él buscaría de Dios, cosa que no pasó. Y volvimos a la vida normalmente. Las desconfianzas, los pleitos, las incomprensiones, las amarguras. Era una vida de tristeza, una vida que no se lo deseo a nadie, siendo tan jóvenes, teniendo ya la bendición de un hijo, y para estas alturas yo ya estaba esperando mi segundo bebé. A los 6 meses que tenía mi hija, yo me embaracé del segundo bebé. Una ocasión llega del trabajo y me dice, mañana voy a ir con un compañero, me invita a su iglesia, es en Monterrey. Y dije yo, bueno, pues va a la iglesia. Está bien si tú quieres ir. Y el sábado salía un poco más temprano del trabajo y llega, come, agarra su maleta y estando ya en la puerta me dice,
¿y tú no quieres ir? Y el autobús salía como en 20 minutos. Y mi amargura crecía. O sea, ¿cómo me podía decir, vámonos? Y poderme preparar en menos de 5 minutos porque todavía teníamos que ir a tomar el camión, el autobús. Pues era obvio que no quería que yo fuera. Y por mi mente pues pasaban muchas cosas. Pero decía dentro de mí, pues va a la iglesia, ¿qué pueda pasar? Él se fue y regresó, se fue un sábado acompañado de su compañero de trabajo. Llegó el domingo como a las 10 de la noche. Cuando él llega, yo lo estaba esperando. Entra y lo primero que hace es darme un beso. Y me sorprendió mucho. Y dije yo, bueno, ¿y este? ¿Será porque viene de fuera? ¿Será porque se fue a otra ciudad y regresó? Porque llegaba del trabajo y como si nada, él llegaba, entraba al cuarto y lo primero era prender el televisor, tumbarse en la cama y si mi hija que estaba en la cuna estaba haciendo ruido, quítame esta tal por cual porque estoy muy cansado y no me deja descansar. Pero la tele no le molestaba a su hija. Y le decía yo, a veces, pues llegaba y le decía, ¿qué quieres de cenar? Tengo esto para hacerte. Y ya a veces me regañaba y me decía, ¿ya sabes a qué horas llego? ¿Por qué no tienes lista la cena? Y cuando le tenía lista la cena, no, eso no me gusta, prepárame esta otra cosa. Era un hombre violento, nunca se conformaba, nunca le daba yo gusto, la amargura crecía cada día, cada día. Y ese día que llegó y me sorprendió que me dio un beso. Y me dice, porque le digo yo, oye, ¿vas a cenar? Tengo esto. No, dice, ya deberías estar dormida. Y volteo y lo veo. Y me intrigaba. Y luego entra al cuarto y lo primero que hace es apagar el televisor. Todavía me intrigaba más. Algo había, algo estaba pasando. Estaba muy raro y le dije, ¿te mareaste en el camino? No. Y luego me andaba acostando y me andaba quitando los zapatos. ¿Te sientes bien? Sí. Está haciendo mucho frío, ya acuéstate, es que no vas a cenar. No, no te preocupes por mí. Cuando me dijo esas palabras, esa actitud, yo creo que mis ojos se abrían cada vez más con las actitudes que tenía. Tal era mi asombro que ya no podía más y le dije, ¿sabes qué? Siéntate. Estaba yo sentada en la cama y lo senté. Siéntate, por favor. Quiero que me digas qué escuchaste. ¿Qué fue lo que te dijeron en la iglesia? Me entró una necesidad apremiante por saber por qué estaba en esa actitud mi marido. Ese no era mi marido. Ese no era mi marido el que se fue un día antes. Me empezó a platicar que hablaron sobre el pecado, que hablaron sobre la importancia de hacer una reconciliación con Dios, que lo único que nos separa de Dios es el pecado, que si tenemos un solo pecado, nos hace culpables de todos los pecados. Y yo entendía que si yo estaba pecando, pues estaba
teniendo la culpa de todos los demás pecados, o sea, que Dios me veía así, que no había diferencia entre un asesino y una mentirosa, porque tan es un pecado como tal es el otro pecado. Y lo único que me separaba de Dios era el pecado. Él tiene una capacidad de retención y de explicar las cosas. Él es contador público, él terminó su carrera. Que me transmitió en esa actitud que tenía o en ese temor que le vino a él. Me transmitió de parte de Dios lo que yo necesitaba saber. Yo recuerdo que estábamos sentados en la cama, duramos horas ahí, y yo lloraba y él lloraba, y yo me acuerdo que yo le decía, tú y yo estamos muy mal, tú y yo estamos muy mal delante de Dios. Pero entraba una necesidad de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quiero que lean conmigo Isaías 65:1. Dice Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios salió al encuentro de la necesidad de nuestras almas. A pesar de que no lo buscábamos, a pesar de que Dios, lo digo en lo personal, desde pequeña se me mostró como ese padre de huérfanos y no me dejó sola en mi niñez. Y cuando vio que mi vida se estaba destruyendo, que mi matrimonio seguramente iba a la ruina, otra vez salió al encuentro, a pesar de que había tenido necesidad y que había clamado a Él, y que Dios había respondido y había permitido que mi hija no muriera. Nos seguimos olvidando de Dios, me seguí olvidando de Dios y no lo busqué. A mí no me predicó un gran predicador, no tuve que ir a una iglesia. Dios me encontró por su misericordia, por su amor, porque yo no lo amaba, porque yo vivía para mí y porque vivía equivocadamente en el pensamiento de que yo estaba muy bien. Si Dios no hubiera salido al encuentro, mi vida sería una ruina. El siguiente domingo invitamos a su amigo a nuestra casa. Su amigo llegó a las 10 de la mañana y se fue a las 5 de la tarde. No tuve oportunidad de cocinar nada. Eran preguntas tras preguntas, tanto yo como mi esposo. Y a cada pregunta era como si recibiera un golpe con la respuesta. Cada vez me sentía más vil, más sucia. Cada vez me sentía más hundida en el infierno, dándome cuenta y viéndome como realmente Dios me veía. Malvada, perversa, sucia, hipócrita. Hipócrita. Mi madre me regañó diciéndome, ¿por qué no le diste de comer a ese hombre?
pero la necesidad era la necesidad del alma. Y yo estoy segura que aquel hermano se fue muy contento y cargado por nuestras almas. Al siguiente domingo, la invitación a Monterrey fue para los dos, no solo para mi esposo. El sábado llegamos a casa de unos hermanos que desde ahí el testimonio de personas cristianas fue muy impactante. Había convivido con personas supuestamente cristianas y realmente era mucha la diferencia. Parecía como si ya nos conociéramos, parecía como si me entendiera sin haberle dicho nada de mi vida. Parecía como si nos entendieran. El domingo dormimos ahí, el domingo nos preparamos para irnos a la iglesia. Mi corazón estaba muy cargado. Esa noche tuve un sueño donde yo me veía perversa. Yo soñé que alguien me perseguía para matarme y yo corría, pero a mi paso había niños y también a mi madre me la topé. Y yo agarraba a las personas y se las aventaba al asesino que me perseguía. No me importaba quién era. Y entendí que Dios me decía que ese era mi corazón. Perverso, malvado. En el camino a la iglesia, en el carro íbamos todos muy serios y una hermana se le ocurre poner un cassette. Yo iba con la angustia porque conocía perfectamente a estas alturas cuál era mi posición delante de Dios. Y sé que era el mismo infierno, pero yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer para agradarle a Dios. Y corría en mi pensamiento, ¿qué voy a hacer? Necesito cambiar, pero ¿cómo? Y cuando la hermana puso el cassette, la alabanza que escuché decía, yo tengo un Dios poderoso que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cuando escuché que Dios perdonaba el pecado, se me vino la cruz a mi mente. Ahora entendía que lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz fue que tomó mi lugar y que Él era el único que me podía perdonar. Lloraba, lloraba y lloraba de alegría, entendiendo que el perdón es simplemente el perdón. No tenía que hacer nada. No tenía que hacer nada. Solo creerle a Dios. Para mí la alabanza ese domingo, ese primer domingo que pisé yo la congregación, yo estaba salva. La alabanza fue un deleite, fue un derramarme delante de Dios. Y la predicación era luz a mi vida. Me abría todo un panorama de una vida diferente. Yo puedo decirles que Dios restauró no solo mi vida, que Dios restauró mi matrimonio por su misericordia. A los pocos meses mi esposo se convirtió. Tengo 5 hijos
tengo un yerno, tengo 3 nietos hermosos, amo a mi familia, amo a mi marido. El mes pasado cumplimos 30 años de casados. Somos felices como matrimonio, lo amo. Nuestra vida cambió, pero cambió porque tomamos en cuenta a Dios. El matrimonio no es miel sobre hojuelas, hay que cultivarlo. Como marido y como mujer, como esposa, cada uno tenemos la responsabilidad de no esperar recibir, sino de dar. Cuando uno se da a su marido, viene la respuesta, sobre todo cuando hay un respaldo de Dios. Cuando Dios está en la vida del matrimonio, Dios es el que lo fortalece, que lo bendice, que lo hace crecer. ¿Hay desacuerdos, pero como Dios está de por medio, nuestro matrimonio es sólido. No hay rencores, no hay amarguras. Buscamos tanto uno el otro hacer el bien para el otro. Mi familia, yo espero en Dios que todos sean alcanzados, pues dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. Y mi esperanza está en Dios. Quisiera leer con ustedes Lucas 11:9. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si ustedes están aquí es porque ustedes buscan a Dios. Cuando ustedes piden, buscan y llaman con un corazón sincero, porque Dios ve las intenciones del corazón, la respuesta va a venir de Dios. Lo busquen o no lo busquen. Yo entiendo que Dios nos creó para estar con Él. Y para eso mandó a su Hijo a morir, para pagar por nuestras culpas y nuestros pecados. Yo me sentía muy bien conmigo misma, yo me sentía bien con Dios, pero cuando uno ve la perspectiva desde Dios, cuando Dios te hace ver realmente cómo eres, dice la palabra que no hay ni uno bueno, que todos pecamos y que merecemos ir al infierno, así como yo, por la misericordia de Dios, logré verme así. De otra manera, yo no me hubiera salvado, sintiéndome buena, sintiéndome una persona mejor que muchas, y era la peor. Y pues es lo que les quiero compartir. Espero que les sea de bendición y que les sea útil para su vida. Vamos a darle gracias a Dios. Jesús, agradecerte, Señor, porque tú diste la oportunidad de poder hablar las cosas que tú has hecho conmigo, Señor. Y que sea para tu gloria, Señor. Y que de verdad el corazón, Señor, esté volteado a pedirte, a llamarte, a buscar para que tú puedas bendecir, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús, Padre. Amén.